Plantas de tratamiento de lodos activados. Introducción a las plantas de tratamiento de lodos activados. Los impactos ambientales producidos por las actividades humanas se manifiestan de primera mano en la matriz agua, como producto de la contaminación de los cuerpos de agua naturales, como ríos, lagos, lagunas, entre otros, por la descarga directa de efluentes en los cauces naturales. Esta contaminación tiene una tendencia creciente por el crecimiento poblacional, que deriva en un aumento de volumen de las descargas de efluentes líquidos contaminados, a nivel doméstico e industrial, provocando a su vez efectos perjudiciales en la salud de las personas de las zonas afectadas por la contaminación del agua. Por estos antecedentes, las plantas de tratamiento de aguas residuales, PETAR, son en la actualidad una necesidad para las zonas urbanas, para que la descarga de efluentes de dichas urbes a los cauces naturales cumpla con los límites establecidos en la ley y asegure la conservación de las fuentes naturales de agua. En este caso, nos encontramos analizando la situación de Cayambe, zona que tiene problemas por su disposición de aguas residuales, tanto domésticas como industriales. Es así que comenzaremos a proponer un diseño de plantas de tratamiento aplicando lodos activados. Las plantas de tratamiento de lodos son muy eficaces, pues su remoción en varios factores alcanzan valores muy altos. Ejemplo de esto es la remoción en el parámetro de DBO, que llega a una eficiencia de hasta el 85%. Además de que el tratamiento por lodos activados es de bajo costo en relación a otro tratamiento de aguas residuales. Para el diseño de cualquier variante de proceso de lodos activados es importante considerar algunos factores, como son la edad de los lodos, los requisitos de oxígeno para el proceso, la densidad de la biomasa, entre los más importantes. Para los tanques de aireación, se considerarán parámetros efectuados en el estudio. En este estudio se deben calcular valores como son la carga de retención nominal, la edad de los lodos y la carga volumétrica que van a soportar este. Además es importante mencionar que para que las plantas de tratamiento como son de tamaño pequeño o mediano, en este caso pequeño, los sistemas serán de aireación mecánica. Esta aireación mecánica, las variables más importantes para el diseño son los requisitos del oxígeno y la potencia de los motores para suministrar este oxígeno. Finalmente, es la parte del sedimentador. Esta tiene como función dar un área para que los sólidos sean depositados en la parte inferior y luego recogidos. El estado actual del tratamiento y disposición de lodos en el mundo es un aspecto importante que debe analizarse, ya que la producción específica de lodos es significativamente diferente entre los países. Los países desarrollados tienen una mayor producción de lodo, ya que sus sistemas de tratamiento consideran la remoción de nutrientes por métodos biológicos o químicos y el tratamiento del agua. La producción promedio de lodo para estos países es de 21,9 kilogramos por población equivalente y por año, es decir, 21,9 kilogramos per cápita año. En contraste con los países menos desarrollados, que tienen una producción promedio de 11,5 kilogramos per cápita año. También la producción de lodos per cápita se relaciona con el número de habitantes que están conectados al sistema de tratamiento de aguas residuales, también la tecnología que se utiliza y el aporte de las descargas industriales. La legislación de lodos para disposición de suelos también se ha hecho muy estricta, principalmente en los países europeos. En el caso de nuestro país, los lodos se disponen en los rellenos sanitarios o vertederos de residuos sólidos urbanos. En ocasiones se aplican ciertos tratamientos previos a la disposición para evitar cualquier tipo de contaminación con agentes patógenos o provenientes de las aguas residuales. Situación actual en Cayambe. Después de realizar el muestreo en las plantas de tratamiento de Cayambe, se pudo comprobar lo que a simple vista ya se observaba, que era que las plantas de tratamiento no tienen un adecuado funcionamiento, no están tratando el agua de la forma que lo deberían hacer. El mantenimiento que presentan en estas plantas no es el correcto, se encuentra maleza en todos los alrededores a los tanques. Por tal motivo, la concentración de carga orgánica microbiana es elevada
En los resultados se puede observar que la DBO y la DQO están fuera de los parámetros que la normativa vigente en el Ecuador asumiría para poder descargar a los efluentes de aguas dulces. Entonces es un problema grave que se encuentra actualmente en el cantón Cayambe, el cual debe ser solucionado lo más pronto posible, ya que los cuerpos receptores están recibiendo una gran carga de contaminantes, lo que está afectando tanto a la salud de los pobladores como a las plantas y especies tanto de vida silvestre y acuática que viven en la zona. Se ha dado casos de que hay personas que antes trabajaban ahí y tenían sus vacas así para poder alimentarse, y lamentablemente estos animales han accedido a estas fuentes de agua y por la contaminación que presentan las mismas han fallecido. Entonces es un problema que está afectando gravemente. La planta de tratamiento también no está funcionando adecuadamente, ya que está diseñado especialmente para tratar aguas residuales de origen doméstico, y se ha evidenciado que llegan lo que son vísceras y restos de animales que vienen de las industrias, y también la carga microbiana se debe, y la carga contaminante se debe a que están llegando también de las florícolas, que eso es un grave problema para esa situación y que debe ser tratada lo más pronto posible. Bueno, nos encontramos cerca a donde está ubicada una planta de tratamiento aquí en Cayambe. Tenemos el gusto de estar con una moradora, la cual su nombre me acaba de informar, que es Paula Montalvo. Ella nos va a dar su opinión al respecto de esta situación en la cual el GAD de Cayambe tenía previsto lograr construir plantas de tratamiento que logren disminuir la contaminación presente en los ríos, pero parece que no es así. Vamos a ver la opinión de esta amable moradora del sector. Buenas tardes, ingeniero. Muy amable por hacer esta entrevista. Bueno, como usted ya sabe, el estado actual del río es muy grave. Como nos encontramos cerca del mismo, usted ya puede percibir el olor demasiado desagradable. Además, cuando nos acercamos a las orillas, el agua es turbia. Las autoridades construyeron un tanque con el que se suponía que el agua cambiaría, pero ya son más de 5 años que eso pasó y el río se ve cada vez más contaminado. Mis padres, que han vivido aquí por años, suelen contarme cómo era el río. Tenía agua cristalina, abundantes peces para comer, y nuestras vaquitas aquí tomaban agua, pero ahora ya ni eso se puede. Nuestros animalitos mueren y se enferman. Procesos en una planta de tratamiento de lodos activados. El primer paso en una planta de tratamiento de lodos activados corresponde al tratamiento por rejillas o el cribado, en donde se retienen un sinnúmero de sólidos como latas o fundas. El segundo paso corresponde a la trampa de grasas, en donde se eliminan ciertas sustancias que tienen menor densidad que el agua, como es el caso de grasas o aceites. El tercer paso en la planta de tratamiento de lodos activados corresponde a la aireación. En este compartimiento, conocido como el tanque de aireación, los aspersores de burbuja fina insuflan aire al agua, con el objetivo de que las bacterias aeróbicas degraden el material contaminante presente en ella. Posteriormente, el clarificador tiene como objetivo separar por efecto de gravedad o sedimentación el agua tratada del lodo. De esta manera tenemos una fase que se encuentra con lodo y una fase con agua. El lodo se recircula al tanque de aireación y su exceso se retira periódicamente al tanque de lodos para darle su respectivo tratamiento. En este caso, tenemos un tratamiento terciario de cloración, que no es muy recomendable porque produce compuestos tóxicos durante su disposición final. Se puede optar por la utilización de lámparas UV. En ciertas plantas de tratamiento existe un compartimiento que recibe el exceso de lodos provenientes del clarificador. En este lugar, los aspersores de aire bombean el lodo hasta que es bombeado a las eras de secado. En las eras de secado, el lodo se deshidrata para que su disposición final en rellenos sanitarios se facilite o para emplearlo posteriormente en otras aplicaciones. Transporte de lodos. El transporte de lodos es una fase importante para llegar al tratamiento de los vinos. Estos lodos provenientes de las fases primaria, secundaria y terciaria tienen un contenido de sólidos entre el 0.25
al 12% en peso. Para el transporte se ocupará equipo de bombeo. Es indispensable conocer qué tipo de bombas se ocuparán en base a los criterios de selección de bombeos de las bombas. Existe una gran variedad de bombas en función del tipo de agua, si es agua residual tratada, si es agua doméstica o si es agua industrial. Generalmente, para el transporte de lodos se utilizan bombas centrífugas debido a su muy alta capacidad y excelente eficiencia. Sin embargo, estas bombas no se recomiendan para el bombeo de los lodos primarios. Para los sólidos que no se bombean fácilmente, se utilizan tornillos o bandas transportadoras. Las bandas transportadoras de banda mueven los sólidos húmedos o secos. La banda se acciona por uno o más tambores o poleas conectadas a un motor. La banda debe mantener una tensión mínima para reducir el hundimiento de los lodos. Además del transporte que antes lo mencioné, también existe un transporte de tornillos. Los tornillos empujan el material a través de una cuchilla hexagonal. Esto se puede utilizar para mover los sólidos en tres tipos de formas, como es la forma horizontal, forma vertical o simplemente de largo en un plano inclinado. Si se utiliza correctamente, son un medio de transporte económico y confiable. Formas de aprovechamiento de lodos. El uso de lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales es muy viable en muchos países para recuperar suelos agrícolas. Esto se debe a que por el uso intensivo de la agricultura, estos suelos han perdido sus características de nutrientes y composiciones necesarias para poder realizar una agricultura sustentable. Existen factores en el suelo que ayudan a controlar el efecto contaminante. Se debe considerar en cuenta patógenos, metales pesados, tóxicos orgánicos, los mismos que están contenidos en el lodo residual cuando son aplicados al suelo. Se debe tomar en cuenta además características que son las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. También la microbiología y el comportamiento de los microorganismos patógenos, el comportamiento de los nutrientes, los metales pesados, son factores que ayudan a regular la contaminación. La aplicación de lodos en el suelo consiste en extender o esparcir el lodo sobre el suelo con el fin de aprovechar su contenido de materia orgánica, nutrientes para los cultivos agrícolas, forestales y de esta manera recuperar la calidad de un suelo. Antes de aplicar el lodo al suelo, se debe conocer sus propiedades y procesos físicos, como son la textura, estructura, permeabilidad y procesos químicos, como el pH, la materia orgánica, mecanismos de absorción, desorción, los procesos biológicos, como son la composición biológica del suelo, los mecanismos de competencia y depredación. Se debe conocer muy bien la ubicación del sitio donde se va a aplicar el lodo, ya que se debe considerar un porcentaje agronómico definido por la concentración de fósforo y nitrógeno. Cuando un lodo no cumple con las características adecuadas para su uso en la recuperación y mejoramiento de un suelo, una alternativa viable para la disposición final son los rellenos sanitarios. Los mecanismos que debe de tenerse como meta es la reducción de los lixiviados generados. El espesor de la capa de suelo con la que se cubren estos debe tener entre 20 a 30 centímetros de espesor. Se debe también considerar la legislación vigente. Para los lodos no debe de ser residuos peligrosos. Los rellenos sanitarios de los lodos utilizan los mismos métodos que los rellenos municipales existentes. Para diseñar un relleno de lodo se debe de considerar el método de relleno, el diseño de relleno y los sistemas de protección. El biogás producido en una planta de tratamiento de aguas residuales, debido a la descomposición biológica, puede ser usado como combustible, de igual manera el generado en un relleno sanitario. La estabilización de lodos por composteo es un proceso de estabilización biológica de la materia orgánica en presencia de oxígeno y bajo condiciones controladas. Durante el composteo, moléculas orgánicas complejas se transforman en compuestos simples a través de la actividad y crecimiento de las bacterias, actinomicetos y hongos. Los principales componentes del sistema de composteo son el lodo residual y los materiales acondicionadores. El primero, el lodo para el proceso de composteo no necesita estar estabilizado. Debe conocerse la generación diaria de lodo para poder establecer correctamente la capacidad del sistema de composteo. Dentro de los materiales acondicionadores, sus funciones principales son proporcionar estructura, textura y porosidad
al lodo con el fin de facilitar la difusión del oxígeno y de otros gases en la mezcla. El segundo objetivo es proporcionar energía adicional al proceso para elevar la temperatura al rango termofílico y evaporar el agua. Con respecto al control del proceso, se lo realiza con el fin de tener un producto estable similar al abono orgánico e inactivar o matar a los microorganismos patógenos. La humedad se debe controlar semanalmente en la mezcla inicial del proceso con un 60%. La temperatura se debe mantener en los 55 grados centígrados y se la controla diariamente en la mezcla de composteo y curado. El oxígeno debe estar dentro del 5 al 15% en la mezcla. Su control es opcional y se la debe realizar en la etapa termofílica. La supervivencia de patógenos debe encontrarse de acuerdo a las normas y se la controla periódicamente en el lodo y la composta. Con respecto al olor, pues no debe generarse, se lo controla diariamente en la mezcla de composteo. La operación del proceso. Las mediciones deben encontrarse de acuerdo al diseño y se la controla diariamente en la mezcla de composteo. Y por último, la estabilidad y nutrientes. Debe encontrarse de acuerdo a la norma y se controla periódicamente en la composta.